Vamos a ver ahora los modelos conocidos como modelos de análisis de supervivencia. Este tipo de modelos lo que tratan es de determinar la supervivencia de un conjunto de individuos con respecto a un conjunto de variables de tipo cualitativo o cuantitativo. La respuesta es una variable de tipo numérico, generalmente el tiempo de supervivencia. Y tenemos también una variable de estado que es generalmente de tipo cualitativo, que nos indica la censura, es decir, si el sujeto está vivo al finalizar el estudio. Todo este tipo de estudios de supervivencia tienen una fecha de inicio y una fecha de fin, y lo que se hace es controlar cuántos individuos tenemos al inicio del estudio, cuántos han finalizado el estudio sin fallecer. Los que han finalizado el estudio sin fallecer son los que denominamos datos censurados. Para estudiar este tipo de datos existen dos herramientas fundamentales, uno que es el gráfico de supervivencia, que también se conoce en muchas ocasiones como curvas de Kaplan-Meier, y otro más genérico y un poco más sofisticado, que es el que se conoce como los modelos de regresión de Cox. El análisis de Kaplan-Meier o análisis preliminar de gráfico de curvas de supervivencia lo único que hace es representar respecto de una variable de interés, generalmente una variable de tipo categórico, la supervivencia de los individuos de cada uno de los grupos. Por ejemplo, ahora queremos estudiar la supervivencia versus una variable que es tratamiento, donde tenemos en rojo los individuos que han sufrido tratamiento y en línea negra discontinua aquellos que han participado en el grupo como elementos placebo, y podemos ver cuál es la probabilidad de sobrevivir, por ejemplo, a los 15 meses. Por ejemplo, a los 15 meses se puede ver que la probabilidad de supervivencia para los individuos tratados es superior, casi el doble, a la probabilidad de supervivencia de los individuos que no han sido tratados, es decir, que han sido placebos. En cuanto a la regresión de Cox, es como un modelo de regresión lineal, donde en este caso la variable respuesta es el tiempo de supervivencia. Igual que ocurría en dichos modelos de regresión, podemos incluir todo tipo de variables, pueden ser variables de tipo categórico o variables de tipo numérico. En este caso vamos a estudiar la supervivencia versus el tratamiento y el tamaño del tumor, y el resultado fundamental es la tabla de coeficientes del modelo. Aparecen dos versiones, lo que son los coeficientes originales del modelo y los coeficientes y el valor de riesgo, que es lo que se llama ESP-COEF. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este 1,23 se interpreta como que el riesgo aumenta 1,23 por cada unidad que aumente el tumor size, es decir, que la supervivencia se va a reducir en 1,23 por cada unidad más que de tamaño del tumor size. Y, por ejemplo, para los placebos podemos ver que el riesgo aumenta 1,36, es decir, que aquellos que están tratados tienen un riesgo inferior a aquellos que no están siendo tratados. Esto se puede representar gráficamente, no lo permite la aplicación que vamos a ver, pero con las ecuaciones de riesgo que tenemos aquí se podría representar gráficamente en Excel. Por ejemplo, el riesgo conjunto para los tratados sería simplemente ESP de 0,208 por el tamaño del tumor, mientras que para los controles es lo mismo, pero añadiendo la interacción. Esto lo podemos ver aquí, simplemente estos serían los coeficientes, el placebo y el tumor size. Luego los controles, igual que ocurría con las variables de tipo categórico, la categoría que no aparece es la que actúa como variable correctora, y por lo tanto los controles hay que añadirles ese coeficiente que nos permiten disminuir la gráfica conjunta, ¿vale? Podemos ver, por tanto, que los controles tienen un mayor riesgo que los individuos tratados en función del tamaño del tumor. Podemos ver, por ejemplo, que para tamaño de tumor de 3,
pues el riesgo es prácticamente idéntico, pero por ejemplo cuando ya nos vamos a tamaño 10, pues el riesgo es muy superior para los controles que para aquellos individuos que han sido tratados. Para realizar un análisis de supervivencia vamos a utilizar una nueva aplicación web cuyo enlace se puede visualizar en el primer tema de esta unidad de validación científica de hallazgos. Aquí aparece información sobre los desarrolladores del programa, en el data file cómo cargaremos los datos, el Kaplan-Meier para poder hacer las curvas de Kaplan-Meier y el modelo de Cox para la regresión de Cox. Existen otros tipos de modelos, pero que no vamos a trabajar con ellos aquí. Para ejemplificar los cálculos, en vez de cargar unos datos, vamos a usar unos datos representativos de análisis de supervivencia, con lo cual lo único que debemos hacer es marcar el correspondiente casilla y nos carga el ejemplo o la base de datos 2 que ya presentamos en el primer tema de la unidad. Para poder realizar cualquiera de los análisis, lo único que debemos hacer es seleccionar las variables. Vamos a seleccionar la variable de supervivencia, que en este caso es stime, survival time variable, y la de eventos, que nos dice si los individuos están censurados o no, que es survival event variable, la que se llama event. Una vez ya tenemos codificado el sistema de supervivencia y de censura, pues simplemente podemos ir a las diferentes opciones para realizar los gráficos. Si nos vamos a Kaplan-Meier, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la variable estratificación. En este caso está el ID, por eso aparece este gráfico tan feo, pero podemos seleccionar en este caso el tratamiento, que ha sido el ejemplo que hemos visto en la salida. Aquí tendríamos el correspondiente gráfico y aquí tendríamos, por ejemplo, correspondiente análisis estadístico. Por ejemplo, podemos ver que la mediana de supervivencia para los individuos que están sometidos a tratamiento es de 8 meses, mientras que la supervivencia mediana para los individuos placebo se sitúa en 6 meses. También podemos calcular el intervalo de confianza, que para los individuos bajo tratamiento se sitúa entre 7 y 10 meses, mientras que para los placebos se sitúa entre 5 y 7 meses. Podríamos seleccionar otro tipo de variable que fuera de tipo categórico y obtendríamos también otro tipo de... Por ejemplo, podríamos seleccionar otro tipo de variable, como por ejemplo el grupo de individuos, el que ha sido asignado cada individuo, ¿vale? Por ejemplo, placebo, Q1, Q2, Q3, Q4, y tendríamos las diferentes gráficas de supervivencia. Y aquí la correspondiente salida. Para hacer la regresión de Cox, pues simplemente en la opción del Cox Model nos dice qué variables son las que podríamos utilizar. En este caso vamos a utilizar la variable tumor size y la variable tratamiento, y automáticamente nos aparece el gráfico de coeficientes con la correspondiente evaluación de riesgos. Como ya hemos dicho, no se puede representar gráficamente la ecuación de riesgo, pero con los coeficientes que tenemos aquí, pues simplemente nos vamos a Excel y podríamos, dando diferentes valores a tumor size, pues podríamos calcular la correspondiente curva de riesgo asociado a cada uno de los grupos con los que estamos trabajando.